¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Acción Hispana. Les saluda Jackie Figueroa. La crisis económica y energética que enfrenta Cuba ha hecho que el pueblo se lance a las calles. La falta de alimentos y agua potable, junto a varios días sin electricidad, han sido el detonante para que el pueblo, cansado de tanto atropello, diga no más. Un pueblo que por 67 años ha aguantado bajando la cabeza y que hoy pide libertad y cambios políticos. Por su parte, los dictadores que hasta ayer habían negado las negociaciones con Estados Unidos han reconocido la existencia de las mismas y tienden una invitación a los cubanos residentes en el exilio a invertir en Cuba. A mi entender, un último intento para poder seguir esclavizando al pueblo y mantenerse ellos en el poder. Una señal clara de que el régimen está viviendo sus últimos días y busca desesperadamente un salvavidas. Algo como una segunda parte del mal plan implementado durante el deshielo de la administración Obama. Pero señores dictadores, un cambio con ustedes en el poder no es cambio. Es simplemente más de lo mismo. O como dice el refrán, el mismo perro con diferente collar. La única salida a todo el desastre que han causado por 67 años es con una Cuba totalmente libre. Queda demostrado que el presidente Trump, sin disparar un solo tiro, está acabando con una vieja y decadente dictadura, probando lo que el exilio siempre dijo y ningún presidente hasta la fecha tuvo la voluntad política de implementar en toda su extensión: la ley Halliburton, para acabar con la dictadura. Yo, como dice el viejo proverbio árabe, me voy a sentar en la puerta de mi casa a ver el cadáver de mi enemigo pasar. Y pronto, muy pronto, gritaremos ¡Viva Cuba Libre! Comenzamos. Damos la bienvenida a José Daniel Ferrer, expreso político cubano y líder del movimiento UNPACU. Bienvenido, José Daniel, es un placer tenerte nuevamente aquí con nosotros. Siempre un placer compartir espacio contigo, así que gracias nuevamente. José Daniel, vamos a empezar, como dicen por ahí, por el principio. Las protestas en Cuba, que comenzaron o no han parado en La Habana, siguieron a Morón, que fue donde se puso fuerte la cosa, y se han ido extendiendo. Sé que ayer hubo protestas en Santiago también. Cuéntame, ¿qué te han dicho? ¿Cómo ves la situación? Sí, el pueblo de Cuba, ya cansado de la situación de opresión, miseria, represión constantes impuestas por el régimen castrocomunista, está saliendo cada vez con más valor a las calles a reclamar libertad, sobre todo libertad, y a protestar contra la opresión y la miseria generalizada. Diariamente ocurren protestas, ya van 12 días consecutivos. Hoy vamos a tener la 13ª noche de protesta. Y digo vamos a tener porque estoy seguro que hoy van a ocurrir nuevamente protestas en diferentes lugares del país, principalmente en la capital, pero también hacia el centro y el oriente. Y los mensajes, las comunicaciones con Cuba, todas aseguran de que esto no va a terminar, que esto solo concluye con el fin de la dictadura, con la libertad y con el inicio de un verdadero proceso de transición a la democracia, porque es insostenible la situación actual en nuestra patria, en nuestra nación. Lo que diariamente me dicen decenas de cubanos con los que converso es que están esperando una rápida y enérgica acción de parte de Estados Unidos que ayude a los cubanos a poner fin a la tiranía de una vez y por todas. Eso era lo que te iba a preguntar. ¿Tú crees que de darse otro, de seguir como están las cosas con las protestas en La Habana, llevan varias noches, en Morón
Tenemos por ahí, señor director, el video de en Morón cuando le pegan candela a un edificio del partido y queman computadoras y queman papeles, que ahí hubo un muchacho que le dieron un tiro y todo. ¿Crees tú que de esto seguir escalando y convertirse en lo que se convirtieron las protestas del 11 de julio, esta administración sí responda, que no sea como fue cuando la administración Biden, que no respondieron y pasó lo que ya todos sabemos que pasó? Totalmente seguro estoy de que esta administración no va a permitir que suceda algo como lo que pasó en julio del 2021. Estamos seguros que va a haber una reacción rápida. Pero incluso en honor a la verdad, luego de la enérgica acción, la precisa acción que Estados Unidos protagonizó a partir del 3 de enero y posteriormente en Venezuela, Estados Unidos nos debe porque somos precisamente el pueblo que más tiempo ha vivido sin libertad en el continente, el pueblo más oprimido durante más tiempo en todo el hemisferio occidental. Estados Unidos le debe al pueblo cubano, y eso lo vamos a agradecer, lo agradecemos actualmente y lo vamos a agradecer siempre, una acción más enérgica porque el régimen sigue siendo un régimen muy represivo, está muy bien armado, cuenta todavía con el apoyo de Rusia, de China y de otras dictaduras y hasta de naciones que no tienen gobierno tiránico, pero por ejemplo la España de Pedro Sánchez apoya todavía demasiado al régimen en Europa y todavía tiene negocios y hasta le vende material represivo al régimen castrocomunista. Por lo tanto, se necesita de la solidaridad comprometida, firme, enérgica de Estados Unidos, porque de lo contrario el pueblo cubano va a seguir protagonizando acciones muy valientes, muy heroicas, pero van a seguir reprimiendo, van a seguir hiriendo, encarcelando, torturando, golpeando y hasta matando a las personas que salen a las calles a reclamar sus derechos, a reclamar libertad, a pedir el fin de la tiranía. Bueno, esa quema, el pueblo, ahora los que tienen miedo son ellos, porque en esa quema que ocurrió en Morón, después de eso, en todos los otros lugares en el país, donde quiera que hay una sede del partido, los tienen haciendo guardia de noche para que no suceda lo mismo. O sea que ahora los que están sintiendo el miedo son ellos y deberían de tenerlo, porque un pueblo enardecido hay que tenerle miedo. Totalmente de acuerdo. Alguien me preguntó ayer que si los cubanos estaban perdidos o que si el miedo estaba desapareciendo en Cuba. Le digo, no, el miedo no está desapareciendo, está cambiando de bando. El miedo se está yendo de parte del pueblo, de la parte del pueblo, y está pasando a la parte de los dirigentes de la tiranía y de su fuerza represiva. De hecho, hay muchos represores o miembros del MININ y de la FARC que quieren renunciar o que ya han renunciado, y los hay incluso cumpliendo 2 años de prisión porque han dicho, no, yo no sigo, acúsenme de deserción, pero yo no sigo, yo no quiero seguir en esto. Y los han condenado a 2 años por deserción, por abandonar su puesto y cosas similares. No duermen, no duermen. Estamos viendo el rostro de Miguel Díaz-Canel muy demacrado, cada vez más consumido, y eso es porque no duerme, porque tienen miedo al pueblo que se va levantando y tienen miedo a Estados Unidos, a la administración actual, a Donald Trump, a Marco Rubio, y no van a dormir, no van a poder dormir porque no lo deja dormir el pueblo cubano y porque no lo deja dormir esta administración. Los vemos que se están quejando, sabemos que se están quedando muchos guardias de tropas sin cargo, sin rango, y también militantes del partido, trabajadores de diferentes ministerios que los están convocando y bajo presión les dicen que tienen que custodiar las sedes del partido, las sedes del llamado Poder Popular y otras instituciones del régimen, de la tiranía. El régimen sabe que esto comenzó y no termina hasta que termine la tiranía. Por eso, tanto miedo. Incluso en algunos videos, creo que fue en ese mismo de Morón, vemos que cuando la gente está protestando al principio, la policía está parada como en el portal, todavía no habían llegado a prender fuego, ¿no? Y ellos están como viendo lo que la gente está haciendo y no están actuando. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿será que la policía se va a poner de parte del pueblo? Pero sin embargo, hay otro video que tenemos por ahí, señor director, si usted lo encuentra, donde que las personas le caen a pedrada a la policía porque querían
caerle a golpe a los manifestantes, ¿no? El maltrato, la violencia que siempre se ve de parte de los esbirros estos de la dictadura. Sí, la policía generalmente y en la mayoría de los casos, o la mayoría de sus miembros, nunca quiere reprimir. Siempre hay algunos que sí, que son sádicos, que son unos descerebrados, que lo que quieren es golpear a quienes protestan. Pero muchos no quieren hacerlo, solo actúan porque son unos instrumentos sin voluntad propia cuando le dan la orden. Pero no solamente querían golpear, no solamente la población. Perdón, ahí lo vemos, ¿no? Ahí que cuando les están cayendo a pedradas. Ay, ¿qué pasó, señor director? Ahí que le están tirando las piedras. Exacto. Y hubo disparos también. Incluso le dieron un balazo en una pierna a un joven de 19 años. La bala atravesó el teléfono celular que lo tenía en el bolsillo y penetró en su muslo. El joven, por suerte, no ha sido capturado. Por lo menos hasta ayer estaba bien lejos del lugar. Hoy no he tenido comunicación con los familiares y amigos porque he estado muy ocupado todo el día. Pero más tarde trataré de saber cómo sigue la evolución de su herida y cómo siguen las cosas con ya un número superior a los 20 detenidos por las protestas en Morón. Y hay también cerca de una veintena de detenciones durante las últimas noches y días en la capital, en La Habana. Hay más de 5 detenidos confirmados en Santiago de Cuba por las protestas de anoche. Es decir, el régimen sigue deteniendo, sigue procesando y encarcelando a quienes se manifiestan, pero eso por suerte no está deteniendo las manifestaciones en número creciente por muchas partes del país. Yo lo que digo es, Ferrer, ¿y quién mejor que tú para saber, ¿no?, lo que sucede cuando están en situaciones como esta? Porque tú estuviste dentro, como decía Martí, conozco el monstruo porque viví en sus entrañas, y tú viviste en las entrañas del monstruo. Yo lo que digo es, el pueblo está desarmado, porque la gente dice, no, porque el pueblo cubano que no hace nada, el pueblo está desarmado. Pero ante esta situación que tenemos, que los golpean, que los maltratan, yo he visto videos de que cogieron a un niño y le cayeron a golpe y el hombre y el guardia le decía, yo soy Fidel, 2 contra 1. Cogieron a un señor ciego y a su hijo, un señor ciego. Cogieron a una mujer y a un niño que la gente se tiró y no dejaron que se llevaran preso al niño. Bueno, pues entonces vamos a luchar con lo que tenemos. Vamos a coger, como están haciendo ahí, piedras, palos, vamos a ponerle clavos en la punta a los palos y cada vez que venga un represor de esto que es muy guapetón detrás de un uniforme, pero cuando se quita el uniforme yo estoy segura que no es guapo y que la guapería se le quita enseguida. ¿Ok? Vamos a coger piedra, vamos a coger palo, vamos a hacer, no sé, bombas molotov. ¿Qué más da? Si los primeros terroristas fueron los del movimiento 26 de julio, fueron Fidel y Raúl, que pusieron bombas donde murió gente inocente, que quemaron cañaverales, que quemaron cines, que mataron campesinos. Entonces, que los terroristas son ellos. Esto es una manera de defenderse. ¿Por qué no hacen esas cosas? Bueno, de hecho, la tiranía no deja lugar a otro tipo o a otro método de defensa. Cuando masacran, cuando golpean, torturan, cuando llegan a matar, cuando disparan con armas de fuego contra el pueblo desarmado, están obligando al pueblo a defenderse con los dientes, con piedra, con palo, de la manera en que sea, porque eso de que te masacren, que te golpeen, que disparen, te maten, te torturen constantemente, un pueblo no lo soporta mucho tiempo. Ya el pueblo cubano ha dado demasiado muestra de pacifismo, de no violencia, pero la tiranía responde a ese pacifismo, a esa no violencia, cada día con más violencia, con más terrorismo de Estado. Llegaron al poder usando todo tipo de métodos terroristas y se han mantenido en el poder usando todo tipo de métodos de terrorismo de Estado. El pueblo tiene que defenderse y tiene que defenderse con las uñas, con los dientes, con las manos, con los puños, con piedra, con palo, y hay que obstruirle las vías, hay que poncharle los vehículos que usan para la represión, porque no hay ambulancia en Cuba. No hay ambulancia, no hay combustible para las ambulancias y para el transporte, pero como aparecen patrullas, camiones, motocicletas y todo tipo de vehículos,
lleno de fuerza represiva. No hay comida, no hay medicina. Y cuando los cómplices de la tiranía, ya se llamen Claudia Sheinbaum o como se llamen, envían donaciones para Cuba, priorizan a los dirigentes y a la fuerza represiva y al pueblo que siga con hambre. Oye, nadie que me diga a mí que el pueblo cubano es cobarde. Es el pueblo más valiente que hemos tenido en el continente, que se ha enfrentado solo, sin armas y con hambre y necesidades y enfermedades a represores muy armados y muy bien alimentados. Porque aunque coman mal, los represores no se acuestan sin comer. Le priorizan su alimentación para que estén fuertes físicamente, para dar palo, para disparar armas, para encarcelar, para torturar y reprimir. El pueblo tiene que defenderse. Y el exilio cubano debe ayudar a ese pueblo a estar fuerte para que luche con fuerza, con uñas, con dientes, con piedras, con palos, para que les ponche los vehículos, para que obstruya las vías con palos, gomas viejas, neumáticos viejos, encendiendo fogatas, hogueras, como está pasando con los basureros, porque es demasiado el abuso. Son demasiados ya años de crímenes y abuso contra un pueblo noble. Demasiados años de crímenes contra un pueblo noble que lo único que ha hecho ha sido agachar la cabeza. Eso que hicieron en Morón deberían de hacerlo en todas las provincias y en todas las ciudades. Empezar a quemar y empezar a seguir tirando piedra y empezar a seguir haciendo lo que tengan que hacer para quitárselo ya. Y el fin está cerca y ellos lo saben. Ellos saben que el fin está cerca y lo que están haciendo es reprimiendo, sabiendo, en vez de ponerse de parte del pueblo, reprimiendo, sabiendo que ya los días de ellos están contados. Hay otro video, yo no lo tengo, pero que lo vi en las redes, las avispas negras llegan y empiezan a dar golpes y empiezan a reprimir a la gente. Yo quisiera ver una avispa negra o de eso, enfrentarse a un soldado americano, a ver si va a ser tan valiente como lo hace con un pueblo desarmado, como lo están haciendo, partida de abusadores que son todos. No, ya esa es otra cuestión. Con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, con las Fuerzas Especiales, con Delta Force, con los Rangers, con los Boinas Verdes, ahí ya es otra la película y ahí entonces son unas ratas asustadizas y no van a pelear. Y el que crea que esto es historia, que recuerden lo que pasó el día 3 de enero en la madrugada. 32 murieron y no hirieron, no mataron a un soldado estadounidense. Y los 32 que murieron, cubanos, por hacerse los valientes, porque no fueron venezolanos, fueron cubanos los muertos. Por ser unos instrumentos descerebrados que cumplen ciegamente las órdenes de sus amos millonarios que los han mantenido a ellos y a sus familiares en la pobreza extrema durante mucho tiempo. Por un plato de lentejas se han vendido a una criminal tiranía y así, por eso, murieron. Pero la moraleja que a ellos les llegó es que no pueden con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Exacto, y si se ven las protestas, señor director, si ponen las de Santiago de Cuba anoche, si se ven las protestas, la gente lo que pide es libertad. La gente lo que está pidiendo es libertad. Eso es lo que ellos quieren, libertad. Ellos no quieren agua, no quieren luz, no quieren comida. Ellos lo que quieren es libertad. Ya se cansaron, ya no quieren seguir en eso. Pero bueno, en Santiago la cosa se está poniendo dura y como oí por ahí a alguien decir, cuando la cosa en Santiago estalla, las demás, la dictadura tiembla porque en Santiago los orientales, como dicen, oriente, la tierra caliente, ¿no? Los orientales salen a la calle y la cosa se pone dura con ellos, ¿no? Y recordemos que también es un criterio, es una idea, ¿no?, que siempre se ha manejado porque las guerras por la independencia de Cuba comenzaron precisamente en el Oriente. Y ambas, ¿no?, la guerra tanto de 1868 como la de 1895. Y también las mismas luchas contra Fulgencio Batista comenzaron en aquella región, aunque con amplia participación, todas estas luchas de cubanos de todo el país, del centro, del occidente, pero por las características geográficas, incluso idiosincrasia, mentalidad, la rebeldía ha sido bastante fuerte, alta, siempre en la región
oriental. Pero la Cuba actual está llena de valientes desde el oriente al occidente y vamos a seguir viendo acciones valientes, acciones audaces, intrépidas, enfrentando a la tiranía por todas partes. Y van a seguir creciendo y el miedo va a seguir pasando de bando hasta el momento en que los de la tiranía van a comprender de que no hay represión, por brutal que sea, que pueda frenar, que pueda obstaculizar el ímpetu de un pueblo dispuesto a conquistar su libertad y a poner fin a la opresión y a la miseria. Lo único malo que tenemos en Oriente es que la desgracia de Cuba, el represor de Cuba, salió de ahí también, ¿no? De Virán. Es lo único malo que tenemos en nuestro haber, nosotros los orientales. Sí, salieron precisamente de Irán los Castro y actualmente, por desgracia también, un punto negativo para el Oriente es que la mayoría de los que forman parte de las fuerzas represivas son reclutados entre familias muy humildes, muy pobres, que viven en la total miseria en la región oriental, precisamente en los campos, ya sea de Guantánamo, Santiago, Holguín, las zonas de Manzanillo y Bayamo, lo que Reimen denominó provincia Granma y La Tuna. Generalmente de esas regiones sacan ellos la mayoría de los jóvenes que convierten en policía. Ese caldo de miseria extrema e ignorancia es el más favorable para forjar o formar represores, entrenar a jóvenes que terminan reprimiendo a su propio pueblo. Otros despiertan luego de unos años de servicio, piden la baja o tratan de salirse de la fuerza represiva y muchas veces se quedan atados a un compromiso que hicieron ingenuamente de servir al régimen y que luego se dan cuenta que fue un paso muy negativo y que no debieron haber dado. Ahora, la dictadura sabemos que está contra las cuerdas, ¿no? La tenemos contra las cuerdas. Llevaban, el mismo Díaz-Canel llevaba días diciendo, mientras el presidente Trump decía, estamos hablando con ellos, que eso era mentira, salió Bruno a decir que era mentira, salió Díaz-Canel y a desmentir. Finalmente, el sábado tuvo que salir a reconocer públicamente que hay conversaciones con los Estados Unidos. Vamos a ver lo que dijo Canel. A ver, señor director. A ver, por ahí tenemos el soundbite. Con la política consistente que siempre ha presentado la Revolución Cubana, bajo la dirección del general de ejército como líder histórico de nuestra revolución y la mía, y colegiado con las principales instancias del partido, el gobierno y el Estado cubano, funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos para buscar por la vía del diálogo la posible solución a las diferencias bilaterales que existen entre nuestras dos naciones. O sea, él se incluye, que todos sabemos que las conversaciones estaban andando y él estaba afuera de todo eso. A él a último momento lo han venido a meter, incluso cuando dio la rueda de prensa que dio, le sentaron al cangrejo ahí como para que no se saliera del libreto de lo que tenía que decir. Y él sale con su cara muy lavada ahora a decir de que fue Raúl, el general de ejército, que fue él y el colegiado, que no sé qué es lo que será el colegiado ese, y que las conversaciones fueron recientemente, como para no quedar mal. No, eso no fue recientemente, eso viene rodando hace rato. Se dijo que era el hijo de Raúl, se dijo que era el cangrejo, se dijo que fueron en México. Entonces, ahora él sale, que parece un muerto vivo, porque está amarillo y es un muerto viviente, a decir que sí, le han tenido que reconocer al pueblo de que sí, que hay conversaciones, pero fíjate cómo dice, por la vía del diálogo. Los Estados Unidos no están negociando nada con ellos, ni están dialogando nada con ellos. Es seguirle mintiendo al pueblo. Seguro que sí, pero vamos a imaginarnos por un momento cómo debe sentirse él cuando se ve utilizado una y otra vez por la familia Castro y cuando lo ubica la familia Castro en la posición más peligrosa. Si
Y además cuando está oyendo, aunque sean falsos, esos titulares, esos artículos donde se dice, ya Marco Rubio los desmintió, dijo que no hay no hay ninguna intención de negociar con los Castro, solo la salida de Canel y la continuidad del régimen. No, es democratización total, el fin de la tiranía, lo que Estados Unidos exige, y el pueblo cubano también. Estamos en sintonía en eso. Pero imagínate cómo se siente él cuando ve primero los titulares de que había conversaciones y él ajeno no sabía absolutamente nada. Le dan la orden, ahora sí tienen que hablar de eso y lo van a decir de tal manera. Le ponen el cangrejo con su muela, con su tentáculo ahí, a observarlo, a vigilarlo, cuidadito con salirte del guión, del libreto que te hemos dicho que tiene que desarrollar. ¿Cómo se debe sentir este criminal que es un instrumento de la familia Castro cuando ve que el New York Times y otros medios dicen que Estados Unidos prioriza la salida de Canel? Él se siente preso al lado de Maduro y oyendo los gritos desesperados de Maduro, que dicen que grita como loco en la prisión en Nueva York donde se encuentra. Él está en una situación muy difícil. Por un lugar, el pueblo lo responsabiliza como la cabeza visible, pública, de todo lo malo que le está sucediendo al pueblo cubano, aunque se sabe que los Castro son los amos de él, los dueños del negocio, y por otro lado se ve usado por los Castro en un momento que antes resultaba cómodo. Antes era cómodo porque era solo reprimir así sin costo alguno al pueblo cubano y decir yo soy el dueño, el jefe, aunque sea de mentirita. Pero ahora ser el dueño de la represión, la cabeza visible, el supuesto presidente, por Dios, eso le hace decir, wow, estamos llegando al final de la historia y yo voy a pagar las peores consecuencias de esto. Por eso ha perdido tanto peso, por eso está tan demacrado, por eso el cangrejo está muy bien alimentado, se le ve muy bien físicamente, no se le ve trasnochado, preocupado porque los Castro están diciéndose, nosotros nos salvamos y nos vamos a Moscú y a este lo sacrificamos. Este es el que va a caer y este le va a pagar al pueblo todo lo que le hemos hecho los Castro, todos ellos, al pueblo cubano. Por eso él está como está. Yo te voy a decir, yo estaba en Miami la semana pasada cuando salió el artículo de, no sé si fue, no fue, creo que fue del Washington, USA Today, del USA Today, que iban a sacar a Canel, pero se quedaban los Castros. Yo fui una de las que me insulté. Yo me insulté y prometí, le dije a mi padre, mi familia es toda republicana de toda la vida. Nunca han sido demócratas de toda la vida. Desde que llegamos a este país hace 40 años somos republicanos y votamos republicanos, sea lo que sea y pase lo que pase. Y yo le dije a mi papá, si Trump hace eso, me quito del partido republicano, me vuelvo independiente. No me voy a ir al partido demócrata, pero me voy a volver independiente. Porque esto no puede ser, porque eso sería más de lo mismo. Un cambio con los Castros dentro de Cuba no es cambio. Para que ahí haya de verdad una verdadera libertad, tienen que salirse todos ellos, todos tienen que estar fuera, todos tienen que irse de ahí y ahí no puede haber concesiones con ninguno de ellos, con ninguno. Tú te sales del partido republicano. Yo me voy a Israel. Yo le pido refugio político a Israel o a Nueva Zelanda o a Australia. Me voy bien lejos, porque eso sería no solamente una traición al exilio cubano y al pueblo cubano, eso sería una decisión muy estúpida de una administración que viene dando pasos muy inteligentes, valientes y necesarios para contrarrestar los peores peligros que acechan a Estados Unidos en el continente y en el planeta. Esa es una realidad indiscutible. Yo, que no voto porque yo acabo de llegar, yo no soy ciudadano estadounidense, yo de verdad que no comprendo cuando veo a congresistas demócratas y a cierta prensa y a ciertos individuos defendiendo al régimen chavista, defendiendo a Nicolás Maduro, defendiendo al régimen castrista, defendiendo al régimen iraní. Yo me digo, ¿por qué odian tanto a la nación? Precisamente a la que dicen servir y defienden a los peores enemigos de esta gran nación. Eso está ilógico. Porque se ha perdido antes en el pasado. Te lo digo por los años que llevo aquí, como bien tú dices, acabas de llegar recientemente. Antes, en el pasado, los republicanos y los demócratas se sentaban
a negociar y a dialogar y se cruzaban líneas de partido por el beneficio de la nación. No es el Partido Demócrata que ha sido secuestrado por un ala izquierdosa, por los izquierdosos han secuestrado al Partido Demócrata. El Partido Demócrata no era antes lo que era hoy. Nunca lo fue. Te lo digo que me crié en este país. Se cruzaban líneas de partido y se votaba para lo que era mejor para el pueblo y para la nación. Hoy eso se perdió. Y que fuera una traición, bueno, ya Kennedy nos traicionó, hubiese sido otra traición más, ¿no? No hubiese sido la primera vez que nos traicionara un presidente. En entonces un demócrata, ahora sería un republicano. Sí, pero yo siempre supe que eso era falso. Eso de USA Today y lo de New York Times, lo de Bloomberg, que dijo que Estados Unidos lo que buscaba era una especie de protectorado económico en Cuba. Yo siempre supe que eso es falso porque confío en la postura, en la inteligencia y en el compromiso de Marco Rubio. Y porque después de los pasos que dio Estados Unidos en Venezuela y está dando en Irán, no pueden ser tan torpes de no completar la obra en Cuba. Pero te digo más, varios medios de prensa llegaron a publicar, previo al 3 de enero, que Estados Unidos no buscaba ninguna intervención real en Venezuela ni sacar del poder a Nicolás Maduro. Incluso aquel negociador que Estados Unidos envió a Caracas salió diciendo que Estados Unidos, un nombre enviado por Donald Trump, que Estados Unidos no pensaba, no quería cambio de régimen en Venezuela. Y el propio Trump dijo a finales de octubre o principios de noviembre, y así lo publicó, o lo publicaron varios medios de prensa, que no tenía planeado intervenir militarmente en Venezuela. Y llegó el 3 de enero, que sorprendió a todo el mundo, porque hasta los que creíamos que algo iba a pasar, no nos imaginamos puntualmente lo que terminó pasando. Por lo tanto, yo te digo, te aseguro que por muy creíble que sea un medio de prensa, por muy prestigioso que sea, no sabe ni puede saber lo que en realidad va a pasar. Y lo que va a pasar, quien sí lo decide, lo impone, es la lógica. Y la lógica dice que un Marco Rubio, después del 3 de enero, después del 28 de febrero, después de un decreto presidencial que dice que Estados Unidos está en emergencia nacional porque el régimen cubano, por sus alianzas y su odio a Estados Unidos, es una amenaza inusual y extraordinaria. Y van a jugar con que se quedan ahí y solo hacemos negocio. Obvio que no, la lógica dice que no. Y el colmo de los colmos sería derribar a un régimen mejor armado, más poderoso, militar y económicamente que fue el de Venezuela, y estar atacando para derribar a un ejército poderosísimo como el de Irán, el de los ayatolás en Irán, a un régimen mucho más fuerte que Venezuela y que el régimen cubano, y que entonces deben sobrevivir a ese viejo cáncer que tanto daño le ha hecho por toda Latinoamérica a los intereses estadounidenses y que tiene cuenta pendiente porque trajo misiles nucleares a 90 millas a los Estados Unidos y incautaron misiles nucleares en plena Guerra Fría apuntando a los Estados Unidos. Y le han saboteado a Estados Unidos muchos programas, muchos proyectos como el AICA, que se la sabotearon entre Castro, Chávez, los Kirchner, Lula, todo el tren izquierda del continente. Y Estados Unidos se va a quedar cruzado y va a seguir jugando con la gente con una tiranía tan criminal y peligrosa. No, eso fin. Yo confío en eso. Y si no ocurre, me voy a Israel. Ya verás el próximo programa. Si terminan defraudándonos, que no lo pienso ni lo espero, me voy a Israel. Y si Israel no me da asilo político, me voy a Australia, me voy a Nueva Zelanda, me voy a la Antártida a vivir con los pingüinos. Vaya, yo soy capaz de irme hasta con Putin. Soy capaz de irme hasta para Rusia con Putin. Pero bueno, este hombre, este Díaz-Canel, no sabe que o no se ha dado cuenta todavía o se le ha subido tanto a la cabeza al puesto a dedo como le digo yo, días contados, que él es un títere de los Castro, que él está ahí para hacer lo que los Castros digan. Dice que hay condiciones para conversar con los Estados Unidos. A ver, señor director, vamos a oír lo que él dijo de las condiciones que pone Cuba para dialogar con los Estados Unidos.
Ahora también algún grupo de actores internacionales favorecieron el desarrollo de esos intercambios. ¿Cuáles son los propósitos que estamos siguiendo con estas conversaciones, con los propósitos que nos hemos planteado? Bueno, en primer lugar, determinar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan solución. En segundo lugar, cuáles serían las vías para solucionar esos problemas. Y en tercer lugar, determinar si hay voluntad para concretar por ambas partes acciones en beneficio de nuestros pueblos. Es como que ellos tienen el sartén por el mango y él va a poner condiciones para ambas naciones, si hay voluntad, las vías de solución, los problemas. Pero este hombre no se da cuenta que él tiene los días contados, que la dictadura ya se acabó y que a él no le van a conceder nada de lo que él está diciendo. Él no se da cuenta que él es el títere de los Castro. Yo he escuchado por ahí que dicen que él hace todas estas cosas porque él es uno de los que no quiere soltar el poder, que él no quiere irse porque él sabe que lo que le va a pasar a él va a ser horrible. Yo he llegado a pensar que los Castro le digan a esta gente aquí en las negociaciones, nosotros nos vamos, te lo dejamos ahí, hagan con él lo que ustedes quieran. ¿Qué tú opinas? Exacto. Él está hablando pero tan apartado de la realidad que parece que acaba de bajar de la galaxia de Andrómeda. Pero exacto, no te olvides de aquel Nicolás Maduro gritando, vengan por mí, cobarde, aquí lo espero. Y nada más le falta salir gritando algo parecido, aunque lo está haciendo ya hoy de otra manera. Así lo dijo en X, así lo dijo en Facebook, así lo están diciendo que van a pelear y que van a derrotar a cualquier invasor extranjero. Eso ellos no se lo creen. Dice que el pueblo ¿con qué cuentan para enfrentarse al ejército más poderoso del mundo? Es lo que yo pregunto. Bueno, están contando con el pueblo que es quien más pide que Estados Unidos, como dicen en Cuba, le metan mano. La frase que más me dicen desde Cuba es, o sea, ni que espera a Trump a meterle mano a esta gente. Entonces él dice que ese pueblo que quiere que vayan por ellos, que va a defender lo que ellos llaman revolución y que va a derrotar a Estados Unidos. Entonces los estúpidos que tienen en las redes sociales ya andan publicando imágenes donde regresa un portaaviones estadounidense lleno de ataúdes con soldados americanos muertos. Así ellos andan de fantasiosos, así andan de locos, de tontos, de imbéciles, de anormales. Eso es lo que hay. Lo más lindo del caso es que a lo mejor, y esto lo digo yo, esto es alegadamente, a lo mejor ya los americanos están metidos en Cuba, en los lugares estratégicos, en los lugares donde tienen que hacer, donde atacar, y ellos no se han dado ni cuenta todavía, como pasó en Venezuela. Exacto. Pero no, te digo más. Por desgracia, estos individuos, hasta el último momento en que se esconden en una cueva o lloran como niños asustados, se comportan de esa manera así, bravucona, guapería, alejados de la realidad. No olvidemos lo que pasó con Noriega. Noriega se comportaba de manera similar y luego salió corriendo a esconderse en la Nunciatura Apostólica de la Iglesia Católica del Vaticano en Panamá. No olvidemos el comportamiento de Saddam Hussein. ¿Dónde lo encontraron después de un montón de tiempo? En un hueco, en una cueva, enterrado. Lo delató un primo. Lo delató por unos cuantos millones de recompensa. Pero estaba en una cueva, barbudo, transformado. Era otro ser humano. Ya se acabó la guapería, la bravuconería, la prepotencia, el yo soy el dueño de esto y a mí nadie me lo quita. No, se transforman por completo. Incluso un Milosevic preso en La Haya, preso después de que la Corte Penal Internacional terminase condenándole a prisión. Entonces ya son otros individuos. O un Mengistu Haile Mariam que salió huyendo de Etiopía y fue a esconderse, creo que a Mozambique, Zimbabue, ahora no recuerdo bien. Así terminan. Pero o un Bashar al-Assad en Siria. Russia Today, el canal de Putin, el canal ruso, yo estaba en prisión y decía
Russia Today, que el ejército leal a Bashar al-Assad estaba acabando con las fuerzas terroristas que se le oponían. Y unos días después el hombre ya estaba corriendo para Moscú, huyendo para Moscú. Entonces, a él hay que recordarle todo el tiempo, si no se detiene a pensar, si cumple ciegamente las órdenes que le dan los Castro para quemarlo y embarcarlo a él y ellos escapar con su maletica rumbo a Moscú o a Beijing, a él hay que recordarle que lo van a dejar embarcado para que pague toda la consecuencia. Mira, mi tesis siempre ha sido que Raúl Castro astuto llegó el momento que dijo, esto va a terminar muy mal. Esto lo acabo de heredar de mi hermano Fidel Castro, que fue el dueño de esta mafia durante muchos años. Lo acabo de heredar. Raúl Castro empezó por allá por 2007 diciendo en un discurso que ¿cómo era eso de que los cubanos no podían tener un vaso de leche en la mesa? Y prometió el vaso de leche, y prometió erradicar el marabú, y hacer que las tierras de Cuba produjesen abundantemente para todos. Cuando Raúl Castro vio que el pueblo cada vez protestaba y se sentía más descontento, cuando vio que del vaso de leche nada y el marabú seguía imperando, porque ellos son incapaces de hacer que la tierra produzca, con su mentalidad de que todo lo tienen que controlar y que la tierra tienen que ser de ellos y ellos la dan en alquiler, en usufructo. Cuando yo eso digo, yo sigo mandando desde la sombra, pongo a este imbécil a que sea el que dé la cara y todo lo malo que pase se lo van a achacar y yo que soy el que mando desde la sombra, pues paso la historia como que mi hermano fue terriblemente malo. Yo fui terriblemente malo, pero con él fue peor que todos nosotros juntos. Que nosotros dos juntos. Para eso lo han cogido, porque él nunca ha sido el dictador de verdad, él nunca ha sido el presidente, entre comillas, de Cuba. Él ha sido el instrumento de los Castro. Y así va a terminar como el que la va a pagar todas. Él va y lo a pagar, vamos a ver pronto. Él va a pagar, como digo yo, las que hizo y las que no hizo. Pero si él fuera inteligente, que de inteligencia no tiene ninguna, que ni hablar sabe, con esa papa que tiene siempre metido en la boca, como digo yo, si él fuera inteligente, él estuviera negociando cómo salirse de eso él, porque en el avión donde se vaya Raúl y la familia no hay lugar para él. Para él no hay lugar, ni para la familia de él. Va a pasar como cuando Batista, que en plena Navidad se montó en un avión con su familia y sus más allegados, y los demás arréglensela como puedan. Si él fuera inteligente, en vez de estar tirando pantalones que se sabe que no están en posiciones de exigir, ni de negociar, ni de pantalonear, ¿de qué condiciones vas a poner tú? Si a ti lo que te han dado es un ultimátum, a ustedes lo que les han dado es un ultimátum. Raúl se va a ir y te va a dejar, y tú vas a pagarlas todas, por ser tan socotroco como eres, aprendiz de dictador, como le digo yo. Entonces, ¿con quién se creen ellos que están jugando? Ellos no se han dado cuenta que esta no es la era de Biden, ni es la era de Obama. Exacto, pero yo te diría otra cosa también. Si él hubiese sido inteligente y hubiese tenido poder real, o si hubiese sido inteligente y hubiese trabajado desde la sombra para conseguir suficiente apoyo para poder demostrar que tenía poder real y no que simplemente ha sido siempre un instrumento de los Castro, él hubiese preparado todo para un buen día, ya hace un tiempo atrás, o ayer, o antes de ayer, decir, espérate un momento, que voy a democratizar a Cuba. Voy a pasar como el hombre que se vio obligado durante un tiempo a hacer la voluntad de los Castro, pero que audaz e inteligentemente preparó las condiciones para democratizar a Cuba. Y terminaba apresando a los Castro y terminaba con los leales apresando a todos los leales a Raúl Castro y familia y diciendo, ahora aquí vamos a pedir apoyo de Estados Unidos para garantizar la seguridad y vamos a convocar elecciones libres. Vamos a poner fin a la represión, vamos a legalizar a todos los partidos políticos. Y mira, con todo el daño que ha hecho y del cual es responsable, se limpiaba para la historia. Pero ya es tarde, ya ahora no les funciona, ahora es que tienen que irse. Ya no puede inventar nada, tiene que irse, ya no puede ser protagonista de nada, porque no lo quiere Paul Goni y no lo quiere Estados Unidos. Es que te tienes que ir. Es que ya te dieron demasiado tiempo. El tiempo se venció. Ya va a tu prisión o te coge un trabajo.
El tiempo de él ya se venció y de hecho se nota que las conversaciones van adelantadas porque de momento dijeron que liberaron a 50 o 51 presos políticos, que dicen, hay personas por ahí que dicen de que no fueron en realidad presos políticos, que eran presos comunes, que los están haciendo pasar como presos políticos. ¿Qué has oído sobre eso? Bueno, hasta ayer solo habían liberado entre 16 y 17 presos políticos. Luego supe que 19 y que habían liberado presos comunes en un estado de salud bastante deteriorado y que lo sumaban a esa cifra. Pero aunque en verdad fuesen 51 presos políticos, eso es una jugadita de engaño, porque hay más de 1000 presos políticos y ahí no aparece ninguno de los presos políticos más conocidos, más demandados por las presiones de Estados Unidos y de la misma oposición y de Amnistía Internacional, como es el caso de Sailí Navarro, Félix Navarro, Michael Castillo, Michael Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara, Lisandra Góngora, Cicia Abascal y otros muchos presos políticos que son los que más han sufrido en las cárceles por la represión, por el ensañamiento de la policía política y de los carceleros que cumplen órdenes de la policía política. Por lo tanto, eso es una jugadita de engaño con la cual piensan engañar a la administración estadounidense y no lo van a poder engañar. Si se deja engañar el Vaticano, que le gusta que ellos le engañen, Marco Rubio y Donald Trump no van a permitir que ellos los engañen. No, la dictadura está viviendo sus últimos días. La dictadura está agonizando y están dando, como digo yo, patadas de ahogado. Vamos a ver lo que dijo el satélite este nuevo que salió. Yo nunca oí hablar de él. El Oscar Pérez Oliva Fraga, el nieto de los Castro. Viceprimer ministro, sobrino nieto. Sigue siendo un Castro, aunque no lleve los apellidos. Pero vamos a ver lo que dijo. Estamos hablando en primer lugar de la posibilidad de permitir que cubanos que residen en el exterior, aún sin ostentar la residencia efectiva en Cuba, y a partir de la categoría que ofrece la ley migratoria cubana, que se denomina inversores y de negocios, puedan participar o ser dueños de empresas privadas en Cuba. Esa es una de las decisiones que estamos anunciando hoy en relación con la participación de los cubanos residentes en el exterior en nuestra economía. Esto hasta hoy no se podía hacer. Hasta hoy no se podía, estaba limitada esta posibilidad a aquellos cubanos que ostentaran la categoría de residentes efectivos en el territorio nacional, y supone un cambio importante porque permitiría que aquellos cubanos que residen de manera efectiva en otros territorios puedan también participar o ser dueños de empresas privadas en nuestro país, al amparo de la legislación vigente para esas actividades. ¿Cuál otro estamos hablando? En otro sentido, también estas decisiones comprenden la posibilidad de que a través de empresas en el exterior los cubanos residentes puedan asociarse con empresas privadas en Cuba al amparo de la Ley 118. Como es conocido, al amparo de la Ley de Inversión Extranjera, los cubanos residentes en el exterior, a través de sus empresas, pueden asociarse con otras entidades de nuestro país para desarrollar actividades económicas, de servicio, productivas, al amparo de la Ley 118. Sin embargo, la novedad está en que pueden hacerlo, en este caso, con empresas privadas cubanas. Por tanto, esto abre un espacio diferente para la participación de esta comunidad en el desarrollo económico y social del país. O sea, los gusanos nos convertimos en mariposa ahora porque necesitan el dinero de nosotros, nos hacen una invitación a invertir, pero para ellos seguir perpetuándose en el poder. Exacto. Robaron las propiedades de cientos de cubanos, encarcelaron a muchos propietarios cubanos, fusilaron a propietarios cubanos y ahora le piden a sus hijos, a sus descendientes, vengan a invertir para sobrevivir la tiranía y para mandarle un mensaje a Estados Unidos y al mundo de que estamos cambiando, que ya no somos tan malos, que ya no excluimos a los exiliados cubanos. Es una jugada que podemos definir como pura estafa. No olvidemos lo que decía Margaret Thatcher, de que el socialismo dura lo que dura el dinero ajeno.
Primero, ¿con qué se impusieron? Con los robos a las propiedades y los dineros de los cubanos, con el dinero de la Unión Soviética que le mandaba suficientes recursos para que enviasen cubanos a matar y a morir en África, en Latinoamérica, en Asia, en cualquier lugar de la tierra. Después, con el dinero de Venezuela, porque su discípulo Hugo Chávez comenzó a mantenerlo. Ahora es un intento de que su amiga Claudia Sheinbaum los mantuviese cuando perdieron a Venezuela y el subsidio, el petróleo, los recursos de Venezuela. Ya no encuentran a quién sacarle dinero y ahora creen que se lo van a sacar a quienes fueron sus víctimas, al exilio cubano. Y quieren engañar a Estados Unidos como, miren, no nos presionen, no nos saquen del poder, no nos envíen a las fuerzas Delta. No, nosotros vamos a cambiar, vamos a empezar invitando al exilio a hacer negocios. Vamos a usar el dinero de los exiliados para seguir perpetuándonos en el poder y para sufragar los costos, los gastos de la fuerza represiva y los lujos y los placeres de los altos dirigentes del Partido Comunista. ¿Cómo que el exilio? Vamos, es suficientemente tonto como para caer en esa trampa. Además, Ferrer, no sería la primera ni la última vez que sí vengan, inviertan y cuando a mí me dé la gana te lo intervengo, porque como dice él, bajo el amparo de la ley 118. No sé qué ley será esa, no la conozco, pero bueno, debe ser la ley de inversión en Cuba. Como le pasó al señor de aquí de Miami que fue para La Habana, montó un Costco, él se creía que estaba, porque la gente todavía es ilusa de creer, de ir a invertir en una sociedad comunista, que una sociedad totalitaria. Cuando no les convino, le intervinieron al hombre el Costco, el hombre está preso, más nunca se ha sabido de él. Esa compañía fue fundada aquí en Miami, pero él estaba en Cuba, era el Costco, Cuba, La Habana estaba vuelta loca con ese Costco, como han hecho con los españoles, como han hecho con los canadienses, como han hecho con grandes empresas que después que a ellos les ha convenido, se la han quitado, se la han intervenido. ¿Qué dice por ahí? Que a ti no te van a hacer lo mismo, que no le van a hacer lo mismo. ¿Qué garantías legales tenemos nosotros para ir a invertir en una dictadura? Recuerda que lo que siempre han manejado los ideólogos del comunismo desde tiempos de Lenin, de que los capitalistas son tan ingenuos que con tal de hacer negocio y ganar dinero, invierten con quienes les van a robar y los van a destruir. Incluso se atribuye a un socialista estadounidense, Saúl Alinsky, se le atribuye, históricamente no he podido confirmar que haya sido así, pero se le atribuye decir lo siguiente, que el capitalista era tan ingenuo que él podía convencerlo de que diesen su dinero para una revolución que triunfaría mañana, lo expropiaría pasado mañana y lo fusilaría al tercer día. Ellos siempre creen que son más listos que nadie. Ellos siempre creen que los burgueses, el viejo término con el que ellos han definido a sus adversarios en la política, los burgueses son tan ambiciosos, mezquinos e ingenuos que pueden ser engañados. Pero a esta altura puede ser que aparezca alguien por ahí que invite a otros a invertir en Cuba, pero inversor o exiliado que quiera ir a invertir en Cuba o es un agente plantado aquí durante años para en un momento dado, es decir, durante años haciendo negocio, para en un momento dado despertarlo en cuanto a que van a poder hacer negocio. Ese puede ser un caso. El otro es un ingenuo que alguien le convenza de que las cosas comenzaron a cambiar en Cuba y que con su participación en la economía cubana puede contribuir a acelerar el proceso de liberación de Cuba. Falso. Quien vaya a contribuir o quien vaya a participar de la vida económica de Cuba bajo tiranía, estaría reforzando la tiranía y se pondría un lazo al cuello que un día lo apretaría y lo asfixiaría y perdería todas sus inversiones, todo su negocio. No, claro, y lo hacen con este hombre que no es muy conocido, es una cara que no ha sido conocida, es una cara que hasta ahora nadie sabía quién era ni de dónde salió. Se conoce ahora de que es sobrino nieto de Fidel y de Raúl, que es hijo de una hermana,
que el tipo parece que ha estado siempre ahí, pero que ha volado bajito. Es también como para engañar a la administración Trump, para engañar a Marco Rubio, para decir, bueno, mira, estamos haciendo aperturas, estamos dejando, como él dice, vamos a permitir. O sea, ellos no nos permitieron hasta hasta ayer que invirtiéramos allá porque éramos apátridas, éramos vendepatria, éramos lo peor de la vida, los gusanos. Pero ahora los gusanos, repito, nos volvimos en mariposas y ahora sí somos cubanos y podemos ir a invertir en Cuba. Eso es como una forma engañosa y seguir ellos en el poder. Como yo dije, cambios con ellos en el poder no son cambios. Es lo mismo perro, diferente collar, diría mi padre. Vamos a ver la respuesta de Marco Rubio, porque Marco Rubio no se hizo esperar la respuesta que le dio si ellos pensaban que lo habían engañado o que lo iban a engañar. ¿La tenemos, señor director? Yeah, Cuba. Well, Cuba right now is in very bad shape. They're talking to Marco, and we'll be doing something with Cuba very soon. We're really focused on this, but we're dealing with Cuba. Marco, do you want to say a couple of words about it? Yeah, I mean, Cuba has an economy that doesn't work and a political and governmental system that can't fix it. So they have to change dramatically. What they announced yesterday is not dramatic enough. It's not going to fix it. So they've got some big decisions to make over there. But Secretary Rubio, do you support, and I know this is up to Congress, but do you support easing the trade embargo if you get more cooperation from Havana? Well, I'm not going to discuss what we would talk about or not. Suffice it to say that the embargo is tied to political change on the island. The embargo is codified. And but the bottom line is their economy doesn't work. It's a non-functional economy. It's an economy that has survived. That revolution. It's not even a revolution. That thing they have has survived on subsidies from the Soviet Union and now from Venezuela. They don't get subsidies anymore, so they're in a lot of trouble. And the people in charge, they don't know how to fix it. And so they have to get new people in charge. That's what. And the relationship we have with. Bien claro, es una economía que no funciona. Una economía que no pueden arreglar. Han vivido, es lo que dijo Marco Rubio, han vivido de la Unión Soviética, han vivido de Venezuela, de subsidios, ya no tienen los subsidios, esa cosa, como dice él, esa cosa que ellos llaman revolución, porque no es ni una revolución, no, ahí no hay arreglo. Y siempre se tiran, como le preguntó uno de los periodistas, si hacen eso, ¿van a aflojar el embargo? No, porque todo lo de ellos es que le quiten sanciones y que aflojen el embargo. Y se ha quedado demostrado esta vez con el presidente Trump, el único presidente que ha tenido pantalones para hacer lo que se venía diciendo hace años, simplemente sin disparar un tiro, apretar la ley Halliburton y mira cómo los tiene en el suelo. Si eso lo hubiesen hecho todos los que pasaron antes, ya la dictadura había terminado hace rato. Totalmente de acuerdo. Incluso resulta inconcebible ver la actitud demasiado débil, floja de administraciones anteriores con un enemigo abierto, declarado, aliado de los peores enemigos de los Estados Unidos, que ha dado cobijo, que ha dado protección a terroristas que han cometido graves delitos acá en los Estados Unidos, que ha permitido bases de espionaje rusos, chinos en territorio cubano, que ha estado saboteando las políticas estadounidenses y los intereses estadounidenses en el continente americano y por todo el mundo. Es inconcebible ver las políticas anteriores. La actual es la lógica, es la coherente, es la firme, es la necesaria. Otra no sería para nada entendible. Y precisamente ahí es donde está el grave error de la tiranía, que creen que pueden seguir engañando a Estados Unidos, a esta nación, a este pueblo, y aspiran a que se los trate como se les trataba anteriormente. En estos momentos la política es la correcta y esa política tiene una sola dirección, el fin definitivo y completo de un régimen perverso y criminal y enemigo de los Estados Unidos, de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos y de la economía de mercado en el continente y en todo el planeta. Si tenían alguna duda, ya Marco Rubio se lo dejó bien claro. Así que esas concesiones,
esas concesiones que nos iban a hacer a nosotros para que fuéramos, que invirtiéramos. Ya Marco Rubio se lo dijo, se lo dejó bien claro. Ahí no, esa es una economía que no funciona. Es una economía que no saben arreglar, ellos mismos no saben cómo arreglar. Eso se acabó y esos inventos de que vengan e inviertan, eso no va a suceder. A no ser que algunos simpatizantes del régimen que hay entre nosotros en Miami, que han venido haciendo negocios alegadamente con la dictadura, sean los que vayan a invertir. Incluso en la entrevista que le hacen a este señor, a Oscar Pérez, él dice que con la pequeña apertura que han hecho, hay dos empresas que han hecho negocios con Cuba. Una, estoy segura, aunque él no mencionó nombre, que fue Hugo Cancio, que es el que tiene supermercados en Cuba y llevaba carros a Cuba y esas cosas. La otra no sé quién será, pero esos serían los únicos que irían a invertir o que trataran de influenciar a otras personas, mente pollo, como digo yo, a que vayan a invertir en una dictadura. Exacto, exacto. Ahí sí, hay algunos defensores, lo hemos visto durante años, y que ahora incluso ya andan hablando de que es un paso muy positivo, que es muy bueno, que podamos ir a invertir, etcétera, etcétera. Pero eso no cabe en la cabeza de ninguna persona inteligente y decente. Con el enemigo no se negocia, es muy riesgoso, además de no ser ético, además de no ser moral. Es excesivamente peligroso y lo que haría es fortalecer a un monstruo que luego te quitaría lo que invertiste y que con tal de deshacerse de ti hasta te puede encarcelar en Cuba en el momento en que menos te lo espere. Recordemos aquella historia de aquel individuo que estafó acá, robó acá en los Estados Unidos, creo que fueron 11 millones de dólares, y fue a buscar protección en Cuba. Y luego que el régimen le sacó todo el dinero posible, lo terminó hasta encarcelando. Si mal no recuerdo, se llamaba... Yo sé quién es, pero no me recuerdo el nombre. Sí, ese mismo individuo. Ahora tampoco recuerdo bien y no quiero equivocarme con el nombre. Pero eso le puede suceder a cualquiera que vaya a hacer negocio con la tiranía. Ya le ha sucedido a italianos, a españoles, a canadienses que han perdido sus dineros en Cuba. Porque el régimen nunca es buen socio. Como dijese un ruso, un soviético, uno que fue alto dirigente del Partido Comunista, los soviets nunca somos de fiar. Los comunistas nunca son de fiar. No, y en este momento que la dictadura está contra las cuerdas, que está agonizando, eso sería darles un salvavidas, eso sería darle a ellos aire para que sigan, porque de esos negocios que van a poner en Cuba, el pueblo no se va a beneficiar, los que se van a beneficiar van a ser ellos, todo va a seguir igual y el pueblo va a seguir pasando hambre, miserias, necesidades, porque de ahí no hay nada para el pueblo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo hemos visto en muchas ocasiones para que alguien caiga en la trampa y crea que va a ser diferente esta vez. Exactamente. Ahora, vamos a ver lo que dijo también Trump. Trump está muy en serio con Cuba y hay personas que pensaban o piensan que este fin de semana pueda pasar algo porque ha venido hablando de Cuba muy reiteradamente y esto que dijo en la Casa Blanca, él habla cada vez que tiene una oportunidad de Cuba y le preguntaron sobre Cuba, vamos a ver lo que dijo. When you say Cuba is next, is Cuba, whatever you do with the military there, it seems like something. Will that look more like Iran or Venezuela? Can't tell you that. I can tell you that they're talking to us. It's a failed nation. They have no money, they have no oil, they have no nothing. They have nice land. They have nice landscape, you know. It's a beautiful island. I think they have great people. You know, I know so many people from Cuba that were treated terribly and they're over here and they became rich. They're very entrepreneurial people, very smart. I know a lot from Florida especially. There's so many people. A friend of mine started over with nothing. He's now the largest owner of gas stations in the country and stuff. I mean, Cuban. I also know, I was just with a fantastic person who's Cuban and made a fortune in sugar, you know, Fanjul family, right? And
this family wants to go back to Cuba to visit it. They haven't been back in like 50 years or something. They largely come from Cuba. And we'll see what happens. They were asking me about that. They want to go back. Not only Fanjul, a lot of Cubans have said, oh boy, would they love to go back. I think Cuba, I don't know, it's in its own way, if tourism and everything else, it's a beautiful island, great weather. They're not in a hurricane zone, which is nice for a change, They won't be asking us for money for hurricanes every week. But I think Cuba see the end. All my life I've been hearing about the United States and Cuba. When will the United States do it? I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Taking Cuba. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now. They were for a long time. Very violent leaders. Castro was a very violent leader. His brother's a very violent leader. Extremely violent. That's how they governed. They governed with violence. But a lot of people would like to go back. Lo dijo bien claro. Será un gran honor para mí tomar Cuba, ya sea que la libere o que la tome. Él está muy claro en lo que él quiere. Fíjate que el periodista empieza preguntándole si la toma o lo que va a suceder en Cuba va a ser como en Irán o Venezuela. Y no le contestó. Le dijo, no te puedo decir eso. O sea, ya él tiene un plan. Ya él tiene un plan armado en su cabeza en qué es lo que va a pasar y cómo lo van a hacer. Y se ha reunido con personas como los Fanjul, que él lo menciona, los Fanjul, que le han hablado, parece, de Cuba y todo lo que pasaron y todo eso. Y este otro señor de Miami, que no me acuerdo el nombre de él. Máximo Álvarez. Máximo Álvarez, que ayer la fundación, la Fundación Memorial Víctima del Comunismo le otorgó la medalla Truman Reagan, ayer precisamente en la Torre de la Libertad. Es decir, que él sabe lo que está haciendo, está hablando con cubanos, tiene un secretario de Estado que lo odia constantemente y dice que va a pasar a la historia como el mejor secretario de Estado, un hombre que las encuestas que se han realizado dicen, y estoy hablando de Marco Rubio, que es precisamente el político republicano que más apoyo tiene de los votantes republicanos, un hombre con una inteligencia increíble, un hombre que es magnífico diplomático, pero también es un hombre enérgico y de acción, un hombre que estuvo recientemente por Europa y hizo que Europa sintiese muy de cerca que estaban tratando con un político excepcional, y eso sin duda deja más que claro que el régimen cubano no está jugando ni con Obama, ni con Biden, ni con Kamala Harris, ni con John F. Kennedy. Ahora, pero ¿cómo tú crees que sea la toma de Cuba y cuándo tú crees que va a suceder? Porque esa es la pregunta del millón, la pregunta que todos se están haciendo. ¿Pero cuándo? Como la canción de Jennifer López, ¿y el anillo para cuándo? Aquí es, ¿y Cuba para cuándo? Bueno, mira, Estados Unidos tiene capacidad suficiente para ir por los comunistas y eliminarlos y que se produzca el cambio sin necesidad de esperar que termine de solucionarse el caso iraní. Pero yo creo que van a esperar, en cierta forma, concluir el caso iraní, que estoy seguro que no falta mucho para que lo concluyan. Puede ser que me equivoque y sea antes, ojalá sea antes, porque si Israel puede operar y 3 y 4 frente a 3, siendo una pequeñísima nación, y opera contra el régimen iraní, contra Hezbollah, contra los hutíes de Yemen, contra Hamas, Estados Unidos tiene mucha más capacidad para operar incluso en Irán, Cuba y Nicaragua a la vez. Pero por una cuestión política, pienso que va a ser en semanas próximas, luego de que tengan asegurado el caso iraní. Ahora, ¿cómo va a terminar? Depende de cómo actúen los de la tiranía. Si son inteligentes, se van y dejan que Cuba se democratice lo más pronto posible. Si se ofuscan, si se empecinan en que ellos pueden ganar tiempo, comprar tiempo y salir victoriosos, los vamos a ver terminar como al Ayatollah Ali Khamenei.
Ese es el problema. Vamos a ver la respuesta de Canel, porque Canel ayer mismo dio unas respuestas a estas declaraciones de Trump. Dice, Estados Unidos amenaza públicamente a Cuba casi a diario con derrocar por la fuerza el orden constitucional y usa un indignante pretexto, las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de 6 décadas. Pretenden anunciar planes para adueñarse del país, oye eso, de sus recursos y de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos. Solo así se explica la feroz guerra económica que se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo. Ante el peor escenario, aquí viene lo bueno, a Cuba la acompaña una certeza. Cualquier agresor extremo chocará con una resistencia inexpugnable. O sea, él no se va a rendir. Él no va a permitir que suceda nada de la toma, como dice Trump, o que va a luchar supuestamente, ¿no? En la mente de él. Él va a luchar contra la fuerza de los Estados Unidos, contra el ejército de los Estados Unidos. Mi amiga Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, destituido hoy en la mañana, decían cosas similares y luego Delcy Rodríguez en un audio que caminó filtrado por todas partes decía, nos dieron 15 minutos o nos decidíamos a cooperar o nos mataban también. Entonces él puede decir lo que quiera. Otra cosa dice su rostro demacrado, asustado, gastado en unas pocas semanas. Eso habla con mucha más claridad y elocuencia que ese mensaje que puso en X y en Facebook. Eso no tiene ningún valor. Saddam Hussein decía que iban a derrotar a Estados Unidos trepitosamente, que lo iba a aplastar. Incluso decía, los pisaremos, los mataremos como a cucaracha. Y lo encontraron en una cueva. Y lo vimos después de una cara de susto cuando le condujeron a la horca. Que si no fuese porque fue un sádico criminal, cualquiera hubiese sentido lástima y pena por él. Bueno, siempre hay alguien de la extrema izquierda que sale en defensa de esos monstruos. La extrema izquierda, si Hitler estuviese vivo ahora y Estados Unidos lo ataca y lo derroca, la extrema izquierda aquí en Estados Unidos haría manifestaciones a favor de Adolf Hitler. Así es, pero él se está haciendo el valiente, pero tampoco yo lo que veo es que él no quiere dejar el poder. Como hablamos anteriormente, no sé si es por miedo a lo que le viene, por miedo a que se va a quedar solo, que él las va a pagar todas, o simplemente porque no quiere soltar el poder, porque a dónde va a ir él y va a vivir la vida que vive ahí con un pueblo que tiene de esclavos trabajando para él. No, yo ahí discrepo un poco contigo. Él sí quisiera salir huyendo. Son los Castro los que le dicen, tú tienes que aquí hacer lo que te digamos porque los Castro necesitan que él aparezca como el obstáculo y no ellos. Como este es el tipo que está aferrado al poder. Porque recordemos que él no tiene ni voluntad ni mando real. Y si Raúl Castro le dice, renuncia, que tú eres el obstáculo, él renuncia mansito de inmediato. Y como está tan demacrado y afectado, se le nota, él sale diciendo que por razones de salud ha decidido renunciar y darle lugar a las nuevas generaciones. Y ahí aparece entonces Oscar Pérez Oliva Fraga, sobrino nieto de los Castro, en escena, el nuevo presidente de Cuba, el nuevo presidente dispuesto a hacer las transformaciones necesarias para que Estados Unidos no termine con todo ello en una cárcel, dando gritos como Maduro en Nueva York, que dicen que está histérico ahí gritando. Y también dirían ellos, mira, ni como Maduro ni como Jamenei, vamos a decirnos que esto se puso mal. Si Estados Unidos quiere que bailemos reggaetón bailamos. A mí, salir de este aprieto. En programas anteriores hablamos de Sandro, que es un payaso, pero Sandro a veces dice cosas entre líneas que yo creo que él es el que más claro está de todos ellos. Sacó un video que decía, a mí me causó gracia, ¿no? Que decía, en el diccionario, después de la palabra Irán, viene vendrán. O sea, él sabe que van para allá.
Y después sacó otro que llega a un bar y se sienta y le dice, el hombre del bar le dice, pero ¿qué te pasa? Que te veo así, te veo triste, cabizbajo. Mira, te voy a dar una cristach, como dice él. Y él le dice, no, dame un Cuba Libre. Oye, le dice, dame un Cuba Libre. Y el muchacho le dice, no, se me acabó la Coca-Cola. Dice, cuando te llegue pronto, me invitas a uno. Él está dejando ver entre líneas lo que está pasando ahí o lo que va a pasar. Y por eso a lo mejor es como dices tú, que Díaz-Canel está, la preocupación no lo deja dormir y lo tiene como lo tiene, que aquella barriga que tenía y aquella gordura que tenía se le ha ido y él, como le digo yo, días contados y es un cadáver andante. Dicen que esa dieta para rebajar le llaman 3 de enero. Dicen que es la más efectiva que se haya conocido nunca, lo que solo aplica para tiranos comunistas. No aplica ni para ti, ni para mí, ni para una persona decente, ¿no? Pero es muy efectiva, eso no cabe duda. Trump la puede patentar. Trump puede decir, esto es mío y yo quiero patentarlo. Yo hago rebajar a cierta gente a una velocidad increíble. Yo realmente no veo a Sandro por falta de tiempo y además porque es un tipo que a veces se burla demasiado del sufrimiento del pueblo cubano, pero si ha dicho eso es un poco astuto, en cierta manera astuto y hasta se atreve porque, sobre esto de Cuba Libre, hace muchos años, te estoy hablando del 98, 99, estoy en Palma Soriano con un activista del Movimiento Cristiano de Liberación, Carlos Piña, y me dice, vamos a entrar un momento ahí a la pizzería de Palma Soriano, que fue muy famosa en otros tiempos, era muy concurrida, ya es otra cuestión en crisis total. Ya no hay pizza, ya no hay espaguetis, ya no hay nada. Yo de niña visitaba esa pizzería mucho. Sí, y mi madre lo hacía también y nos llevaba de pequeño también a mis hermanos y a mí. Y dice Carlos, a propósito, va para el bar y le dice a la camarera, sírveme un 3 mentiras. Y la muchacha lo mira serio y le dice, ¿qué cosa es eso? Dice él, chica, un Cuba Libre, que ni es ron, ni es cola, ni Cuba es libre tampoco. Por lo tanto, es 3 mentiras. Si él quiere tomar 3 mentiras, ahora es 3 mentiras, pronto sí va a ser Cuba Libre. Así que se prepare que pronto va a tener verdaderamente un Cuba Libre. El primo de mi mamá que vino para este país desde niño, ya falleció, un señor mayor, él cuando venía a mi casa yo le decía, Guille, ¿qué quieres tomar? Y me decía, dame una mentirita. Y yo decía, ¿cómo que una mentirita? Sí, un Cuba Libre, dame una mentirita. Pero Sandro también tiene otro video, no sé si te comenté, que sale también cuando se hablaba de las conversaciones entre el Cangrejo y Marco Rubio, y sale así con los brazos así, aquí tiene una bandera americana, aquí tiene una bandera cubana y en la mano un Cuba Libre. Y le preguntan, oye, tú sabes, es verdad que tu primo está hablando con los Estados Unidos, que estamos en negociación. Y dice él, yo no sé, pero sale con una bandera americana, una cubana y un Cuba Libre en la mano. Él es loco, pero él de vez en cuando deja caer esas cosas. Yo digo que él es el más cuerdo de todos ellos. Yo pienso que de todos ellos, él es el más cuerdo. Que tú me estás contando, sin duda es el más cuerdo, porque los otros, con su actitud agresiva, prepotente, debían ya hacer la maleta para que no le pase como a Bashar al-Assad, para que no le pase como a Gaddafi. Le puede pasar como a Gaddafi incluso, o Milosevic, que ya te mencioné, o Noriega, o Hussein, o Maduro. Para que no le pase eso, mira, que mejor jueguen un poco con el humor y que hagan rápido las maletas. Así mismo, cuando te salga en Facebook, en los cortos, míralos para que tú veas. Y como ese tiene muchísimos críticas a la falta de electricidad, tiene uno de que anda paseando por La Habana con Trump en una bicicleta o en una motoneta. Eso lo vi en un titular, pero no lo vi. Dicen que era un italiano disfrazado de Trump, Ferrante, creo que es productor musical o algo de eso, y se puso una peluca y andaba haciendo de Trump con Sandro Castro. Sí, eso sí lo vi, pero no lo leí.
Ese tiene, solo leí el inicio. Son cortos, los videitos de él son cortos, pero él las deja caer de vez en cuando. Y Canel, bueno... Tú me estás diciendo que los videitos de él son tan cortos como el tiempo que le queda a la tiranía. Así mismo, y él está claro. Dicen que ese es el nieto preferido de Dalia, que de Dalia no se ha vuelto a saber más ni se ha dicho más nada. Dicen que él es el nieto preferido de Dalia, el intocable. Pues mira, a lo mejor él precisamente, no sé, a lo mejor está en sintonía con la abuelita anciana y la abuelita le dice, sí, mi nieto, haz lo que tú quieras, que de verdad que la herencia que nos dejó tu abuelo es la peor desgracia que le ha pasado a este país. A lo mejor en su ancianidad está un poco coherente. A lo mejor, quién sabe. Vamos a ver qué sucede. Solamente esperemos que Trump lo haga pronto, que la intervención o la toma, como dice él, la liberación, la toma, que sea pronto. Ahora, ¿tú no crees, antes de terminar, José Daniel, que más presión por parte del exilio, no sé, yendo a Washington, presionando, pudiera ayudar más a que esto fuera más rápido? Por supuesto, le dejaría de manera bastante clara y precisa a Trump y a nuestro amigo Marco Rubio de que el pueblo cubano está deseoso de que pase lo más pronto posible, porque por muy amigos que sean de nosotros, ellos tienen demasiadas cuestiones que enfrentar diariamente a nivel de política interna, a nivel de política exterior, y pueden seguir posponiendo, que no creo que pase, pero pueden seguir posponiendo un poco más el caso cubano. Y es bueno recordarle que hay suficientes votos acá de cubanos exiliados que pueden abstenerse, nunca votar por ninguna administración demócrata que se acerque al régimen o sea tolerante y débil con la tiranía, pero pudiese haber abstención de muchos cubanos que digan, bueno, nadie acaba de concretar la obra. Yo te digo una cosa, mira, si Trump y Rubio concluyen el proceso de liberación y de ponerle fin a esa tiranía y además concluyen la transición a la democracia en Venezuela y además hacen que en Irán tengan un régimen bastante liberal, laico, nada teocrático, nada fundamentalista, créeme que Trump va a pasar a la historia como el gran libertador del siglo XXI. Pero si no concluyen la obra, créeme que va a pasar a la historia como el que hizo un amago de hacer grandes obras y terminó alimentando grandes monstruos que en el futuro van a ser un peligro mayor de lo que ya eran para Estados Unidos. No solamente para la libertad de nuestros pueblos, sino también para Estados Unidos. Así que por donde quiera que saques la cuenta, no le queda otra opción a esta administración que poner fin a la tiranía. No, hay mucho en juego porque de él hacer lo que estamos esperando que él haga, los republicanos tienen el voto cubano de por vida. Yo no creo que él, como dices tú, haga un amague y se quede hasta ahí. Yo tenía un jefe que decía que cuando uno saca la pistola es para disparar, si no, no la saque, déjala guardar. Y si ya él ha sacado y todos los días habla de Cuba y habla algo de Cuba y que va a hacer una toma y que puede que sea amistosa o puede que no, y como dijo en ese que fue ayer o antes de ayer, de que va a tener a Cuba ya sea liberándola o tomándola, todas las cosas que él dice, que Cuba no está en el paso de los huracanes, que no le van a pedir dinero para todos los meses, todas esas cosas de que Cuba, que Castro es un dictador y que era sanguinario, el propio hijo de él. Ellos están muy pendientes a todo lo que está sucediendo en Cuba, porque el otro día Barron puso en Twitter algo sobre lo de las protestas en Cuba y habló de la tiranía y de que el pueblo cubano estaba en la calle y todo eso. O sea, él está pendiente y eso es lo que me llama la atención a mí. Pero como dice el refrán, la espera desespera. Estamos desesperados esperando. Así pasó con Venezuela, que hasta mi propio esposo, que es venezolano, me decía, olvídate de eso, que ahí no va a pasar nada. Olvídate que ahí no va a pasar nada. Yo decía, pero tú estás loco con todos los portaaviones y con todas las cosas que han movilizado para allá y todo eso, como me dijo Díaz Balar aquí. Eso no se saca a pasear por gusto. Tú sabes cuánto combustible, cuántas cosas, cuánto cuesta mover un aparato de eso. Mi esposo decía, ahí no va a pasar nada, ahí no va a pasar nada. Y mira, ese 3 de enero a las 3 de la mañana,
se rompió el corojo, como decían los mambises. Exactamente. Sí va a pasar. Podemos estar seguros de que va a pasar. Y lo que va a pasar es que van a sacarlos del poder. Van a sacarlos del poder. No pueden continuar ahí. De eso a mí no me cabe la menor duda. Yo tampoco dudé de que en Venezuela iba a pasar. Yo lo que no me imaginé de la manera en que iba a suceder. Pero yo sabía que iba a pasar. No se puede mover exactamente tanto equipo militar que es tan costoso solo para tratar de presionar o intimidar. Ok, lo haces para eso, pero si no da resultado la presión, hay que actuar, no queda otra opción. Y así ya corresponde. De hecho, son demasiados años, 67. Hay quien dice en las redes por ahí hasta con un toque humorístico. Venezuela 27, Irán 47, Cuba 67 y los dos se nos colaron delante. Sí, es verdad. No puede ser. Sí, es cierto. Teníamos que haber sido nosotros primero y ellos después. Exacto. Nos tocaba, estamos primero en la cola. Exacto. Ahora Nicaragua que espere, que estamos nosotros primero. No, Nicaragua que no se nos atraviese la cola, que eso de estarse colando de delante de un cubano puede convertirse en un problema grave. Sí, señor. Así mismo es. Vamos a tomarlo a chistes, vamos a cruzar los dedos y vamos a pedirle al presidente Trump de que de una vez por todas que haga algo, porque ya estamos esperando y estamos en los minutos finales y el pueblo se está desesperando también. Pero yo tengo la certeza de que el pueblo sabe que ahora sí hay alguien en la Casa Blanca que va a dar la cara por ellos. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora sí estamos cerca del final de esa terrible historia que ha sido la tiranía castrocomunista para los cubanos, para el continente y para los Estados Unidos. Claro que sí, que así sea y así lo esperaremos. Bueno, gracias José Daniel por tu intervención hoy. Esperemos que ahora sí veamos el cambio que tanto hemos esperado. De acuerdo, gracias por invitarme. Un fortísimo abrazo para ti, para tu equipo y para quienes te siguen. Siempre es un placer contar contigo aquí con nosotros. Y así concluimos por hoy. Recuerde suscribirse a nuestro canal, regalarnos su like y compartir esta entrevista para que le llegue a muchas más personas y se mantengan informadas sobre todo lo que acontece en el país y el mundo. Y como siempre digo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Hasta la próxima.